Millones de años atrás, esperamos no ver nada remotamente cercano a nosotros. Ni personas, ni herramientas, ni huellas. Solo un mundo donde la humanidad todavía no debería existir. Pero, ¿y si el pasado no fuera tan limpio como nos lo contaron? Porque hay objetos reales, fotografiados, documentados y estudiados que parecen estar en el lugar equivocado, en la época equivocada. Algunos sugieren tecnologías imposibles, otros contactos que no deberían haber ocurrido, y otros directamente rompen la línea del tiempo. Hoy vas a conocer 15 descubrimientos que no deberían existir, pero existen. Y te aviso algo, cuanto más avances, más difícil será volver a ver la historia igual. 1. El clavo romano atrapado en roca imposible. Todo comienza con algo diminuto, casi irrelevante a simple vista. Un clavo de sandalia romana, oxidado, tosco, exactamente del tipo que usaban los soldados para reforzar el calzado. Nada extraordinario, hasta que lo miras con atención, porque ese clavo no estaba apoyado sobre la roca, no estaba incrustado superficialmente, estaba atrapado dentro de ella. Literalmente fusionado en una capa de roca que, según los métodos de datación convencionales, se habría formado millones de años antes de que existiera cualquier ser humano. Y como si eso no fuera suficiente, cerca apareció algo aún más inquietante, una huella negativa, la impresión de una sandalia pisando lo que alguna vez fue barro blando. En una época donde, según todo lo que creemos saber, nadie podía estar allí. Puedes discutir hipótesis, puedes hablar de contaminación, de errores, de fraudes, de explicaciones rebuscadas. Puedes repetir que es imposible. Pero ahí está el problema. La roca no debería mentir. No tiene motivos, no tiene ideología. Si el objeto está dentro y la capa es la que es, entonces hay una grieta incómoda en nuestra línea temporal. Y cuando el tiempo no encaja, la pregunta deja de ser si el clavo pertenece a la roca y pasa a ser si nuestra historia, tal como la contamos, es tan sólida como creemos. Porque tal vez lo que falla no es el clavo, es el relato. 2. La ciudad imposible de Nan Madol. En medio del Océano Pacífico, sobre un grupo de islotes en la isla de Pohnpei, se alza una ciudad que no debería existir. Nan Madol. Una red de canales, plataformas elevadas, tumbas reales y muros ciclópeos, todo construido con bloques de basalto que se asemejan a troncos gigantes apilados con precisión quirúrgica. Algunas de esas columnas pesan más de 100 toneladas. No hay señales de grúas, de poleas, de animales de carga. No hay caminos por donde transportar algo así. Y sin embargo, la ciudad está ahí, como un error de cálculo del tiempo. Como si alguien hubiera construido con tecnología que no debía tener. Los ingenieros modernos la visitan y no hablan con certeza. Hablan con preguntas. Porque incluso con los recursos actuales, mover y ensamblar esas piedras en ese terreno pantanoso sería una pesadilla. No hay explicación simple. Lo que queda es un asombro incómodo. Una ciudad abandonada que sigue en pie, resistiendo el mar, el viento y la lógica. En Nan Madol no solo hay ruinas, hay una firma, una huella imposible, la prueba de que alguien en algún momento supo hacer lo que no se suponía que debía poderse hacer. Y el eco de esa habilidad olvidada aún resuena entre las piedras. 3. Los fuertes vitrificados de Escocia. En las tierras altas de Escocia, entre colinas cubiertas de niebla y pasto, se esconden antiguos fuertes que parecen comunes a primera vista. Construcciones de piedra, restos de muros defensivos, testigos mudos de tribus olvidadas. Pero basta acercarse para notar algo que desafía toda lógica. Las piedras no solo están quemadas, están vitrificadas, derretidas, fundidas unas con otras como si hubieran sido sometidas a un calor extremo, más allá de lo que cualquier horno o incendio convencional podría generar. Para lograr ese efecto, se necesitan temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, algo que según la tecnología conocida de la Edad de Hierro, simplemente no era posible. Y sin embargo, ahí están. Muros completos convertidos en una especie de vidrio retorcido, como si la piedra hubiera sido licuada y reconfigurada. No hay señales de lava, ni de rayos,
ni de procesos naturales capaces de explicarlo del todo. Tampoco se han encontrado restos de hornos industriales antiguos. ¿Fue un intento de reforzar las estructuras con fuego? ¿Un ritual desconocido? ¿Un accidente? ¿O algo más? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que esos muros no fueron simplemente quemados. Fueron transformados por un calor que no encaja con lo que deberíamos saber. Y eso convierte a los fuertes vitrificados no solo en ruinas, sino en enigmas. 4. El brazalete de Denisova con perforación moderna. En lo profundo de Siberia, dentro de la cueva de Denisova, los arqueólogos encontraron algo que parecía fuera de lugar. Un brazalete de piedra verde, cuidadosamente tallado, con un acabado pulido que no encaja con lo que se esperaría de hace 40.000 años. Pero lo realmente perturbador no es su belleza, sino su precisión. El brazalete tiene un agujero perfectamente circular, y al observarlo bajo el microscopio se revelan marcas en espiral, señales claras de haber sido perforado con una herramienta de rotación, muy similar a un taladro moderno. No una punta rota por golpes, sino una espiral continua, limpia. Ese nivel de tecnología no debería existir en esa época. No solo porque está miles de años adelantado, sino porque ni siquiera fue hecho por Homo sapiens. Se atribuye a los denisovanos, una rama humana arcaica de la que apenas conocemos fragmentos de huesos y un puñado de ADN. Y sin embargo, crearon una joya que compite con técnicas modernas. El brazalete de Denisova no solo incomoda, desarma la narrativa de que el progreso humano es una línea ascendente y ordenada. A veces, el pasado lanza una pieza maestra como un puñetazo al presente, recordándonos que quizás sabemos mucho menos de lo que creemos. 5. La tablilla Plimpton 322. Entre miles de tablillas de arcilla que han sobrevivido desde el mundo antiguo, una en particular, Plimpton 322, cambió todo lo que creíamos saber sobre el origen de las matemáticas. Tiene casi 4.000 años y proviene de Babilonia. A simple vista, parece solo otra tablilla con números cuneiformes en base 60. Pero cuando alguien se detuvo a analizar su contenido con detalle, lo imposible se volvió evidente. Contenía relaciones numéricas precisas que encajaban con los principios de la trigonometría. No solo intuiciones, fórmulas que siguen funcionando con exactitud milenios después. Lo más desconcertante es que esto ocurrió mucho antes de que los griegos, tradicionalmente considerados los padres de la trigonometría, aparecieran en escena. Plimpton 322 no es teoría, es evidencia. Un trozo de arcilla que demuestra que hace milenios ya existía pensamiento matemático complejo, elegante, aplicado. La historia tradicional dice que ese nivel de comprensión vino después. Pero la tablilla está ahí, intacta, innegable. Y los números, como la piedra, como el fuego, no tienen ideología, solo permanecen. Y cuando los miras bien, a veces te devuelven una historia que no encaja. Pero es real. 6. El martillo de London, Texas. En una caminata cualquiera por el campo, en Texas, una pareja se topó con algo tan sencillo como desconcertante. Un martillo, pero no tirado sobre la tierra, sino incrustado dentro de una roca. El mango en parte fosilizado, la cabeza metálica aún brillante, como si no le afectara el paso del tiempo. A simple vista parecía una herramienta antigua, pero lo que la rodeaba complicaba todo. Una matriz rocosa que algunos estudios sugirieron como extremadamente antigua. ¿Cómo podía un objeto fabricado estar sellado dentro de algo que, según la geología, se formó millones de años antes? Las explicaciones no tardaron. Algunos propusieron que se trataba de un caso de concreción, minerales que se endurecen alrededor de objetos modernos, creando una apariencia engañosa de antigüedad. Otros, más escépticos o más abiertos, vieron en el martillo de London algo que simplemente no debería estar ahí. No por su forma, sino por el contexto. Porque una cosa es encontrar un martillo viejo, y otra muy distinta es encontrarlo atrapado en roca sólida, como si el tiempo hubiera sellado un secreto en forma de hierro. El martillo existe. La pregunta también.
Y lo más inquietante es que, por ahora, ninguna de las dos tiene una respuesta definitiva. Este es el tipo de contenido que YouTube rara vez muestra, a menos que tú lo señales. ¿Cómo? Con un simple like y tu suscripción, ayudas a que muchas, con el mismo estilo, repetidas con consistencia, como si reflejaran algo común y no una fantasía aislada. La interpretación académica dominante habla de arte simbólico, de representaciones religiosas o mitológicas, pero la mente humana, tan lógica como visual, no puede evitar otra pregunta. Si lo que querías representar era lo humano, ¿por qué no hacerlo más reconocible? ¿Por qué insistir en figuras con características tan ajenas, tan marcadas, tan distintas? No hay respuestas claras, solo un conjunto de estatuillas antiguas que parecen guardar un recuerdo incómodo o un eco visual de algo que se perdió en la niebla del tiempo y que, miles de años después, sigue observándonos con ojos que no son del todo humanos. 9. La cabeza romana en una tumba de México. En México, dentro de una tumba fechada alrededor del año 900 Domos de Cristo, apareció un objeto pequeño, pero perturbador, una cabeza de arcilla con rasgos marcadamente romanos. No tiene la estética típica del arte mesoamericano. No recuerda a los rostros mayas ni a los perfiles aztecas. Tiene proporciones y detalles más propios del Mediterráneo clásico. Y lo más desconcertante no es su forma, sino dónde fue encontrada. En un contexto arqueológico sellado, sin señales claras de alteración moderna. Si la pieza fuera auténtica, sería dinamita para la historia oficial. Implicaría que hubo contacto entre el Viejo Mundo y América siglos antes de Colón, tal vez por naufragios, exploraciones olvidadas o rutas que nunca llegaron a escribirse. Pero si fuera una falsificación o un error, sigue habiendo un problema. ¿Cómo llegó hasta allí, enterrada con restos humanos, sin evidencia clara de haber sido colocada en tiempos modernos? Lo que debería ser una pieza decorativa, se convierte en una grieta en la cronología, porque, sea lo que sea, la cabeza romana de México no encaja. Y cuando algo no encaja, el problema no siempre es la pieza. A veces es el marco en el que la estamos mirando. 10. El penique vikingo de Maine. En el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, se descubrió una moneda pequeña, pero con un peso histórico inmenso, un penique nórdico de plata.
una moneda vikinga fechada entre los siglos X y XI. Lo desconcertante no es su existencia. Los vikingos acuñaban ese tipo de monedas, sino su ubicación. ¿Qué hace un objeto escandinavo en una región tan al sur, a miles de kilómetros de los asentamientos vikingos conocidos en Terranova? Las explicaciones posibles son varias. Tal vez llegó a través del comercio entre pueblos indígenas, pasando de mano en mano durante generaciones. Tal vez los vikingos exploraron más allá de lo que hemos documentado. O tal vez se trata de una historia completamente diferente, una que aún no hemos logrado descifrar. Lo cierto es que una moneda, por sí sola, no reescribe la historia, pero puede ser la punta de un iceberg, una pista pequeña que insinúa algo mucho más grande. Porque cuando un objeto aparece fuera de lugar, no siempre es el objeto el que está equivocado. A veces es el mapa. 11. El anillo reloj hallado en una tumba Ming. En una tumba de la dinastía Ming, sellada por más de 400 años en algún rincón de China, los arqueólogos encontraron lo inesperado. Un pequeño objeto metálico que a primera vista parecía un simple anillo. Pero al limpiarlo, lo imposible salió a la luz. El objeto tenía una esfera, una diminuta corona, y el diseño inconfundible de un reloj moderno en miniatura. Algunos reportes incluso mencionan una palabra grabada que recuerda a Swiss, el símbolo mismo de la relojería contemporánea. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿cómo puede algo así aparecer en un contexto sellado, antiguo, preindustrial? No hay una explicación sólida. Los escépticos hablan de contaminación moderna, de errores en la excavación, o incluso de bromas mal entendidas. Pero si la tumba realmente permaneció cerrada durante siglos, entonces lo que hay sobre la mesa es una anomalía brutal, una pieza fuera de tiempo. Y lo inquietante no es solo su presencia, sino la reacción que genera silencio, evasión, incomodidad. Porque cuando no hay una respuesta clara, cuando un objeto no encaja con ninguna teoría aceptada, se convierte en lo que más teme la historia oficial: una grieta, un punto ciego que no se puede mirar demasiado tiempo sin empezar a cuestionarlo todo. 12. El cubo de Salzburgo, Wolfsegg. En Austria, a mediados del siglo XIX, un trabajador extraía carbón cerca de la localidad de Wolfsegg cuando, al partir un bloque de lignito, algo extraño apareció. No era fósil ni roca, era metal. Un objeto compacto, con forma casi cúbica, superficie lisa, un surco definido en el centro y señales de haber sido moldeado o trabajado. Se le llamó el cubo de Salzburgo. Y el problema no era solo su forma, sino su contexto. Estaba incrustado en una formación de carbón que, según estimaciones geológicas, tenía millones de años de antigüedad. El objeto fue analizado, fotografiado, descrito y, como suele ocurrir en estos casos, envuelto en controversia. Algunos lo explicaron como una formación natural con apariencia inusual. Otros lo vieron como una pieza manufacturada que no debería estar allí. Con el paso del tiempo, los detalles se diluyeron. La ubicación exacta se perdió, los informes se contradicen y el rastro científico se volvió borroso. Pero el objeto sigue existiendo, guardado en un museo, desafiando discretamente las líneas del tiempo establecidas. Porque cuando algo aparece fuera de su era, no basta con ignorarlo. Cada silencio a su alrededor solo lo hace más inquietante. Y en el caso del cubo de Salzburgo, el misterio, lejos de apagarse, se volvió más denso. 13. La lente de Nimrud. En las ruinas de Nimrud, antigua capital del Imperio Asirio, los arqueólogos encontraron un objeto pequeño, claro, aparentemente simple, una lente de cristal pulida, aparentemente inofensiva, hasta que se prueba, porque no es adorno ni pieza decorativa, es una lente real, magnífica. Enfoca la luz, tiene cerca de 3000 años de antigüedad y su sola existencia plantea preguntas profundas. ¿Quién la hizo? ¿Cómo sabían tallar y pulir con esa precisión? ¿Para qué la usaban? Algunos sostienen que era una herramienta para orfebres, útil para ver detalles minúsculos. Otros se atreven a pensar en algo más audaz: el inicio de la óptica, de telescopios primitivos, de un conocimiento que no debería estar ahí tan temprano.
Pero incluso si aceptamos la explicación más conservadora, sigue existiendo un obstáculo inquietante. No se trata solo del cristal, sino de la intención. Para crear una lente así se necesita entender la forma, controlar la curvatura, pulir con precisión. Y esa intención es lo que incomoda, porque implica saber. Y ese saber en el corazón de un imperio antiguo nos obliga a reconsiderar qué tan lejos podían ver aquellos que creíamos mirando con los ojos del pasado. 14. Las luces de Dendera. En el templo de Dendera, dedicado a Hathor, en lo profundo de sus cámaras más apartadas, hay un conjunto de relieves que, a primera vista, parecen mitológicos como tantos otros del antiguo Egipto. Pero entre las figuras y símbolos emerge una escena que ha desconcertado durante décadas. Grandes objetos en forma de bulbo, similares a bombillas, con formas internas que recuerdan filamentos curvos. Esos bulbos parecen conectados por algo que se asemeja a cables, y terminan en cajas que algunos interpretan como fuentes de energía. La interpretación oficial los vincula con la mitología egipcia, flores de loto, serpientes, símbolos del Renacimiento. Pero la comparación visual con una bombilla eléctrica es inevitable. Más allá del relieve en sí, hay una pregunta práctica que añade peso al enigma. ¿Cómo trabajaron los egipcios en cámaras tan profundas, sin ventanas, sin ventilación y sin dejar rastros de hollín en techos o paredes? No hay marcas de antorchas, ni de aceite quemado en gran escala. ¿Usaban espejos para reflejar la luz? ¿Métodos que no registraron? ¿O había una tecnología que se perdió con el tiempo? Nadie lo puede afirmar con certeza, pero lo que sí es seguro es que la piedra sigue allí, con su imagen tallada, retando al observador, no con respuestas, sino con una posibilidad incómoda, que aún no lo entendemos del todo. 15. La cueva de Lovelock y la leyenda de los gigantes. En el árido desierto de Nevada, la cueva de Lovelock guarda más que oscuridad. Está profundamente ligada a una leyenda oral del pueblo paiute. Seres gigantes, de cabello claro o rojizo, agresivos y caníbales, que habrían sido acorralados y finalmente quemados vivos en esa cueva. Durante siglos fue solo una historia tribal. Hasta que, a inicios del siglo XX, mineros que extraían guano entraron y comenzaron a encontrar cosas. Miles de artefactos, sandalias enormes, cestas, herramientas y, según algunos reportes, restos humanos de tamaño inusual. Se catalogaron objetos, se escribieron informes, se mencionaron cráneos y huesos largos. Pero con el tiempo, como ocurre a menudo con hallazgos incómodos, algo cambió. Piezas clave desaparecieron, la narrativa oficial se redujo y la conversación se volvió incómoda. ¿Errores de medición? ¿Exageraciones? ¿Confusión entre mito y realidad? Tal vez, pero el patrón se repite con demasiada frecuencia. Aparece algo extraño y luego llega el silencio. No pruebas definitivas, pero tampoco olvido completo. Solo una historia que queda en el margen, demasiado inquietante para confirmarla y demasiado persistente para enterrarla. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo en ti también siente que el mundo es más extraño de lo que parece. Suscríbete, porque lo que viene es aún más desconcertante.